Estimados amigos del mundo del arte ecuestre, nuevamente nos volvemos a encontrar en otra charla. En esta oportunidad nos vamos a referir a uno de los grandes maestros de otrora, como es William Cavendish, o que también se le conoce como el Duque de Newcastle. Hoy día, cuando el arte ecuestre, no me atrevería a decir que ha pasado a segundo plano, pero el arte ecuestre en sí muy poco practicado o muy poco referenciado frente a la actividad lúdica que es el deporte ecuestre o las disciplinas del deporte ecuestre. Es por eso creo que es muy importante continuar insistiendo para ustedes hoy en día, los nuevos jinetes, maestros, entrenadores, que puedan contar con el apoyo, el significado que tiene la historia del arte ecuestre y los conceptos de aquellos que entregaron su vida ya hace siglos por este maravilloso arte. Es por ello que hacemos un tremendo esfuerzo. Digo que hacemos porque es toda mi familia que está junto conmigo en este tema. Estamos elaborando un nuevo proyecto que ya voy a dar a conocer, siempre apuntado a cómo cooperar a los jinetes, maestros y entrenadores, profesores, en el poder de alguna forma mejorar el entrenamiento de jinetes y caballos. William Cavendish, estamos hablando, nació en 1592, hay otro autor en 1593, una localidad de Yorkshire en Inglaterra. Primero fue conde, marqués y duque de Newcastle. Voy a hacer un poquito de referencia histórica a este maestro. Fue uno de los hombres más destacados de su generación, de la época, y una figura de considerable importancia histórica. Han transcurrido más de 2 siglos y cuarto desde que el duque de Newcastle publicara un sistema general de equitación que se reproduce en facsímil. Luego, en formato impreso. Este es un destino curioso para haber sido un gran trabajo. Eso lo vamos a entender un poco a poco, porque en la investigación que pude realizar, y todos sus escritos están en mi biblioteca, siempre están publicadas por una segunda persona, por otra persona, no publicadas directamente por él. Por eso que su primera publicación es bastante más antigua de la parte del tratado el nuevo sistema general de equitación publicado en inglés, porque antes fue publicado en francés, como vamos a ver más adelante. Conforme que ustedes pueden ver la línea más o menos que indica el lugar ya que estamos en este recorrido de los grandes maestros con William Cavendish. Me he ido adelantando un poquito en la charla con el objeto de repente poder meter otras charlas más entre medio que van apareciendo de las propias investigaciones al momento de no solo leer los libros, pues los libros de todos estos grandes maestros están en mi biblioteca, los he leído, los he traducido, pero de este trabajo de investigación aparecen nuevos nombres y que voy poco a poco tratando de insertar a objeto de poderles apoyar de mejor forma el conocimiento del arte ecuestre. William Cavendish entró en la órbita del rey Jacobo I de Inglaterra como cortesano para más adelante entablar amistad con su hijo, el futuro Carlos I de Inglaterra, y su esposa Enriqueta María de Francia, a quienes sirvió de anfitrión en banquetes lujosos y propuso festines que le asignó el título de marqués de Newcastle upon Tyne, que es una localidad que está en Inglaterra. Cavendish se autoimpuso el exilio, del que solo regresó con la restauración, momento en el cual se reconoce su lealtad, creándose en el título de duque de Newcastle upon Tyne, como dije recientemente. Hay que entender un poco la época que se vivía. Cuando yo hablo del autoexilio, en aquella época fue la famosa rebelión de Cromwell, que se llama, duró entre 1642 y 1651, y fue el enfrentamiento entre Carlos I, en la cual
servía el duque de Newcastle o William Cavendish frente al parlamentarismo, lo que fue una guerra, se habla como la Revolución Inglesa, y Cavendish tomó parte por los derrotados, que fue el caso de Carlos I, como vamos a ver un poquito más adelante. En 1638 Newcastle fue nombrado gobernador del joven príncipe Gales, posteriormente Carlos II. Y el año siguiente fue nombrado consejero privado de Carlos I. Cuando las insurrecciones escocesas, que más tarde evolucionaron hasta convertirse en la revolución de Cromwell, como dije recientemente, se produce todo este tema, y tras el estallido de la revuelta en 1642, Newcastle reunió fuerzas para sofocarla, en gran parte a su propio costo. Gasto que fue considerable, y finalmente fue nombrado comandante en jefe de Carlos del Ejército del Norte. Inicialmente fue bastante hábil y exitoso en este papel, pero los reveses en el campo de batalla, especialmente en Winceby en 1643 y Marston Moor al año siguiente, presagiaron claramente el destino final de la monarquía, y en julio de 1644 se vio obligado a huir del continente. Él no fue desterrado, él prácticamente huyó primero, huyó a Hamburgo, fue a París, hasta que se radicó en Amberes. Desterrado de propiedades, le quitaron todas sus cosas en Inglaterra. Tras su desmembramiento, Newcastle se retiró a la vida privada en Bélgica, como dije, en Amberes, donde arrendó la casa de Rubens, y le arrendó la casa a la viuda de Rubens, este famoso pintor. Y es ahí donde desarrolla gran parte de su obra. Con motivo de la coronación del príncipe Enrique como príncipe de Gales en 1610, Cavendish fue hecho caballero de la Orden del Baño. Posteriormente viajó con Sir Henry Wotton como embajador del duque de Saboya, y a su regreso se casó con su primera esposa, Isabel, nieta del primer conde de Sackford, que poseía una inmensa fortuna y en varias ocasiones hospedaba y agasajaba al rey Jacobo I y a Carlos I, y después con gran magnificencia en sus posesiones de Berwick y Bolsover. En el mapa se pueden ver un poco los lugares donde se alcanza a ver dónde está Yorkshire, el lugar donde nació, y también se puede ver en las imágenes al príncipe de Gales, Elizabeth, y después a Carlos I de Escocia, y a Jacobo I de Escocia y VI de Escocia, que son los reyes a los cuales Cavendish apoyaba. En Amberes, ya habiendo huido desde Inglaterra y habiendo perdido todas sus posesiones, estableció su escuela de equitación y publicó su primer tratado sobre la equitación, que es un poco la imagen que ustedes están viendo, que es el nuevo modelo de adiestramiento del caballo. Esto fue publicado en 1658. Es importante esta fecha para que ustedes entiendan que esta publicación es anterior, una década, a la Guilenier. A pesar que en la charla anterior vimos a Guilenier, este Cavendish se viene cierto en la misma época, pero algunos años antes. Su segunda edición fue en 1747, ya traducido al inglés, lo que nos da por referencia que la primera publicación que hace él se publicó en francés. Y esta obra en francés de 1658 fue hecha por un personaje llamado Jacques Famulus, que fue el que llevó adelante los escritos de Newcastle y los publicó en francés. Entonces tenemos ya que pasan algunos años y la publicación en inglés en 1743. La publicación original, que es la que vemos en la transparencia, que la he podido ver completa porque tengo un facsímil completo en la biblioteca, no contiene láminas, mientras que la publicación años después en inglés
la de 1743, contiene 43 láminas muy interesantes que son obras de Abraham van Diepenke, que era un alumno de Rubens. Les recuerdo que él estaba arrendando la casa de Rubens. Y él hace todo este trabajo y que muchas de estas, durante esta charla, se las voy a ir mostrando. Ahí podemos ver la publicación que aparece después en inglés, años más tarde. Newcastle eligió en sus años de exilio el entrenamiento de caballo de Goma Clase y él escribió un libro sobre sus métodos. Afortunadamente, su segunda esposa tenía considerable talento literario y estaba bastante preparada para llegar a un acuerdo con los enemigos de su marido. Era una persona muy influyente. La pueden ver aquí en la lámina, en Margaret Cavendish. Incluso les puse ahí una de sus publicaciones. Y por supuesto esto ayudó bastante a Cavendish en la publicación. El método, que es lo que más se habla, que es la importancia de Cavendish. Sus escritos son muy repetitivos en muchos temas, por tanto he tratado de cómo de alguna forma sintetizar aquellos elementos que realmente nos pueden servir al día de hoy para el entrenamiento de nuestros caballos, por supuesto con nuestras metodologías, pero este método tiene algunos puntos muy referentes, como son. Este duque se explica en este método que dice, siempre les recuerdo, yo coloco casi frases textuales de lo que dicen los autores. La cabeza adentro y la grupa afuera. Como el caballo trabaja sobre el círculo, le pone luego sobre el cuarto delantero, le confirman el apoyo de la brida y la aligeran mucho de las espaldas. Al trotar y galopar el caballo con la cabeza adentro y la cabeza afuera, lo obliga a traer hacia el centro todas sus partes de adelante y echar afuera el cuarto trasero, hallándose más reunido y obligado de las espaldas que de la cadera. El método que aquí propongo lo perfeccionará en menos de la mitad del tiempo. Algo que es muy común, y lo vamos a ver incluso en los maestros franceses posteriormente, que siempre su método anteponían que iba a ser más efectivo, que podía reducir mucho los tiempos de entrenamiento. Ya lo vimos en Pluvinel, lo vimos en Laroux, etc. No así en la Guilenier. Este renacimiento, incluso cuando llegó, no floreció rápidamente al comienzo. Los maestros de equitación del siglo XVII en todas partes todavía estaban más o menos a tientas en el oscuro, siguiendo los métodos primitivos y a menudo crueles que habían sido definidos por Grisson y Blundeville, que hoy son de único interés histórico. Vimos a Grisson, método muy, por decirlo suavemente, un método muy brutal de tratar al caballo para someterlo, al igual que Blundeville, que ahí les muestro parte de una publicación de él de 1570. Luego, dentro de un lapso de 50 años, aparecieron 3 estrellas en el cielo ecuestre de la época. Uno, George Engelhard von Lossingen, nacido en 1550 en Alemania. Los escritos de él, que también he podido leerlo, pero hay muchos autores que hablan mucho que él ha plagiado mucho de los temas que él escribe. Por tanto, eso es el principal motivo por qué no lo considera dentro del Real Maestro, a pesar de ser considerado dentro de las 3 luminarias de la época. Luego estuvo Antoine Pluvinel en Francia, que ya lo vimos, y ahora William Cavendish, duque de Newcastle, en Inglaterra. Entre los 3 maestros restablecieron una base sólida y racional para el entrenamiento de los caballos. Por ejemplo, la imagen que están viendo ustedes es una imagen de yo le decía, George Engelhard von Lossingen. Hay algo que es bien curioso,
porque lo toma Newcastle, lo desarrolla. Es uno de los temas que les quiero tratar en esta charla. Estamos hablando, este es un grabado de 1588, utilizando este tipo de rienda que Cavendish después la perfecciona y es parte central de su método. Quiero que se fijen en esto, porque después voy a desarrollar un poquito más el tema de estas famosas riendas que hoy día conocemos como riendas alemanas. Después de la Guiranier, de la Escuela de Caballería, la Guiranier, del Tratado de la Guiranier, que aún constituye la base de instrucciones partidas de la Escuela de Equitación Española en Viena, y siempre la Guiranier rinde con frecuencia, como dice ahí el texto, rinde homenaje a Newcastle, o el duque de Newcastle o William Cavendish. 11 años después apareció la primera de muchas ediciones del libro de equitación más popular de la época, siglo XVIII, el anónimo del nuevo tratado de Newcastle, que es una obra de Claude Bourgelat. Fijan, hay, dependiendo de los historiadores, uno habla, como dije recién, que la publicación en francés de 1658 la hizo Jacques Valmeur. Hay otros que hablan que este anónimo del tratado fue una obra de Claude Bourgelat, quien se encargó de aclarar y condensar los principios de Newcastle, elogiándolo por haber abierto una ruta más segura, más fácil, más corta que todas las demás. Son cosas que pasaban en aquella época y es interesante irlas analizando. El método de Newcastle, lo primero que nos sorprende es la importancia que le otorga el uso de un especial cabezón para el entrenamiento inicial del caballo joven. Como ustedes pueden estar apreciando en la lámina, este cabezón tenía 3 anillos. En las riendas estaban sujetas a las 2 exteriores, y Newcastle lo empleó tanto junto con las riendas de palanca para obtener el efecto lateral de las riendas. Abogó por el uso del bocado. Sirve para el mismo propósito, así como para levantar la cabeza del caballo junto con el cabezón. Newcastle utilizaba riendas, le decía riendas de carrera, que estaban fijadas a la silla de montar o cincha y pasaron a través de los anillos de la muserola de vuelta a las manos del jinete. Primer concepto, lo que hoy conocemos como las riendas alemanas. En este grabado de Newcastle, si ustedes se fijan, las riendas fijadas a la silla, a la mano, con este especial cabezón, sobre todo con el caballo nuevo. Siempre van a haber pilares en los grabados de Newcastle, pero no los utiliza como Pluvinel. ¿Sí? El método de Pluvinel se basaba fundamental en el uso de 1 o 2 pilares. Aquí en los grabados de Newcastle ustedes van a ver pilares, pero el método se basaba más que nada en su cabezón y en este tipo de riendas que él utilizaba. He puesto esta foto. Este es un maestro, Beyrolles, de una familia muy conocida, dado que en el año 1729 al 40, Adam Beyrolles, que es pariente inicial de este Max, fue el que primero tomó contacto con la Guiranier y fue a Francia. Y él fue el causante de traer todo este conocimiento a la Escuela de Equitación Española de Viena. Y años más tarde, Max Beyrolles fue director de la Escuela de Equitación Española de Viena desde 1814 a 1833. ¿Y por qué lo he puesto? Porque sigo mucho el concepto de Cavendish, especialmente con este tipo de rienda. Pero es aquí donde me interesa que muchos de ustedes se fijen bien en
como era originalmente, puesto que estas riendas, que hoy día se llaman riendas alemanas, el nombre original son las riendas de Roeder, a raíz de cómo las desarrolló el uso y su trabajo desde Cavendish hasta el propio Max Roeder. En esta parte central ustedes pueden ver que está la rienda alemana que va desde abajo, pasa por el bocado a la mano del jinete. Pero fíjense bien, pero siempre utilizó una rienda de levantar, nunca sola. Si bien es cierto, él hablaba siempre que era una rienda elástica para ceder la nuca, para que cediera la nuca, pero no que bajara la nuca. Son dos conceptos que hay que diferenciarlo. Pues en el grabado de Roeder, esto es de los años 1800, se ve el uso de la rienda alemana junto con la rienda de levantar. Pero fíjense bien, la nuca es el punto más alto. Como conocemos al día de hoy, el concepto de estar en el bocado. O no sobre el bocado o detrás del bocado. La nuca es el punto más alto. Por ello, lo peligroso de utilizar riendas alemanas al día de hoy sin tener claridad este tema. Y por eso se los traje a colación en esta charla, aprendiendo de estos grandes maestros. Mediante el uso de estas riendas, Newcastle obtuvo y mantuvo una marcada flexión lateral del cuello del caballo. La nariz apuntando hacia el punto del hombro. Esta es la única posición en la que es posible flexionar todo el cuello, en lugar de solo una parte, habiendo establecido así una posición flexionada de la cabeza y el cuello. Newcastle procedió para flexibilizar los hombros del caballo y luego sus cuartos traseros. Fíjense bien cómo los maestros de la época iban buscando con sus propios métodos, sus propios artilugios, en este caso con este cabezón especial y estas riendas Newcastle, pero siempre tratando de flexionar el cuello, flexibilizar las espaldas y la grupa, que esto más tarde, una década más tarde, lo recoge la Guillenier y va y desarrolla todo el concepto del movimiento lateral como lo conocemos el día de hoy, como la espalda adentro o el grupal. Este nuevo método, como dije, para flexibilizar los hombros del caballo, lo trabajó en círculos cada vez más pequeños, utilizando ayudas laterales, presagiando así el épaule d'âne, la espalda adentro, o hombro adentro, que la Guillenier defendería décadas después. Dicho ejercicio se realizaba en el paso, el trote y el galope, así como lo que se llamaba en esa época la rienda atrás, el retroceder. Para flexibilizar los cuartos, trabajo primero, palabras de Cavendish, en líneas rectas, utilizando ayudas diagonales para que sostengan los cuartos, produciendo una especie de palanca. Y luego trabajo en círculos pequeños alrededor de un pilar, tanto en esta posición como en su opuesta, una especie de renverse. El galope se fue desarrollando gradualmente hasta convertirse en un terre-à-terre, que es el galope en dos tiempos. El galope que pata y mano va saltando dos tiempos, que es el inicio de los saltos de escuela. Ahí se aprecian en los grabados cómo lo trabaja alrededor del pilar, pero no usa el pilar como tal, sino está agarrado al pilar, como lo hacía Plouviner. Newcastle ha sido criticado a menudo por esta flexión, ustedes la ven en la imagen. Les recuerdo conceptos que tenemos claro el día de hoy. Flexión es lo que está mostrando Newcastle, que es la flexión del cuello con la cabeza, entre la cabeza y el cuello. No tiene nada que ver con la incurvación, que es el arqueamiento del eje longitudinal completo. Flexión desde el cuello. Como dije, era criticado a menudo por la flexión extrema de la cabeza del caballo y cuello, pero es obvio que sabía cómo emplearlo ventajosamente y podía lograr resultados rápidos al hacerlo.
De hecho, afirmó poder entrenar a un caballo de 5 años en solo 3 meses de tiempo. Al caballo se le enseña primero a saber y luego, mediante la repetición frecuente, convertir ese conocimiento en hábito. Si esto lo llevamos al día de hoy, estamos hablando aquí hace siglos atrás, todos estos nuevos métodos que buscaban. Algo muy similar lo hemos visto hace muy poco tiempo atrás, un par de décadas, con la hiperflexión, desarrollada por jinetes, sobre todo de Países Bajos, que hoy día, al haber un ente regulador sobre estos temas, como es la Federación de Ecuestre Internacional, lo impide. Pero personalmente, como jinete y como maestro, lo vi en muchos países del mundo, en la antepista, con los caballos totalmente topando la boca, los pechos del caballo, como se hacía en aquella época, considerando que este método de la hiperflexión iba a soltar mejor el cuello, aligerar las espaldas, etc. Comento esto para que vean ustedes, hasta el día de hoy siguen apareciendo métodos y métodos, pero que realmente no surten el efecto, o puede surtir el efecto en manos de gente muy especializada, pero no es el común del jinete, del maestro, del entrenador, y menos ahora que se cree muy poco en el arte ecuestre, sino que se cree en el resultado, si nos sirve otro caballo, busquemos otro. Así es la vida del deporte ecuestre, de la disciplina ecuestre. A diferencia de esa época, que tenía una parte muy importante, que era la parte de preparación del caballo para los príncipes, los reyes, de presentación, caballos para la guerra y menos para lucirse. Aunque solo se habla de flexibilizar la cabeza y el cuello del caballo, la espalda y cuarto trasero, es evidente que también logró flexibilizar el dorso del caballo. Y dado que la función de los músculos del dorso siempre determina, en última instancia, la acción del caballo, este es el criterio principal de todo entrenamiento correcto. Palabras de Cavendish. Si contrae la espalda o intenta dar poses, patear, es una defensa, una solución es obligarlo a seguir recto hacia adelante mientras se establece una marcada flexión lateral de la cabeza y el cuello. Por lo tanto, aislar el cuello de la espalda e inhibir la capacidad del caballo para contraerlo. Palabras de Cavendish. Ahora, coloco esta lámina que usted puede entender un poco como concepto el tipo de caballo de la época, que es este tipo de caballo que ustedes pueden, que está retratado, como dice ahí en el libro. Sus monturas tenían lomos difíciles de flexibilizar. Una vez si la espalda del caballo funciona correctamente, todo lo demás del entrenamiento se vuelve comparativamente fácil. Pero vean ustedes la fortaleza, las espaldas, la grupa de los caballos, y los gruesos y el tipo de cuello que tienen los caballos de esa época. Los principios posteriores de Newcastle son en gran medida una cuestión de rutina metódica. Gradualmente sustituye la acción de las riendas de freno por la del cabestro, el cabezón que yo hablaba. Luego reemplaza el cabestro con un filete y finalmente emplea solo el freno, que es esa palanca, sujetando la rienda en ambas manos al principio y luego solo en una, la izquierda, de la manera clásica. La formación final del caballo se ocupa del desarrollo de tales aires de alta escuela como la pirueta, copet, balotaje y campeón. En el caso particular de esta charla, por el tiempo que poseo solamente, me voy a referir a una parte de esta, no de los saltos de escuela, sino que a un ejercicio que le hace mucha referencia Cavendish, que es la pirueta, que es la que trabajamos nosotros, la que más utilizamos al día de hoy, y que no es parte, lógicamente, de los saltos de escuela. Esta es la secuencia metodológica que dije recién. Ustedes pueden ver el uso de la rienda con el cabezón, con dos manos, luego con una mano, pueden sacar, y luego con el freno
que es un poco la secuencia de su método de entrenamiento. En esta parte, Cavendish, que es la parte final de su libro, que él habla del epítome de la caballería, es decir, es un resumen de los conceptos principales de su método. Y como dice un poco, se muestra en la lámina, él dice, lo cual desactivo no solo puede ser leído y estudiado, sino que aprendido de memoria. Y eso era todas las ventajas y la satisfacción que se puede obtener de esta noble manera. Dice, ¿cómo montar un caballo con arte? Uno de los muchos usos que se le puede hacer de la rienda interior del cabezón sujeta al pomo de la silla, como parte medular de su método. Y él de alguna forma lo transmite. Es útil para trotar y galopar a caballo en círculos amplios y a caballo en círculos más pequeños, o con la grupa ligeramente hacia afuera, trabajando con la pierna interior y la rienda interior del cabestro, y también con la rienda interior de la brida, a veces con la rienda exterior de la brida. Esto lo coloca sobre sus hombros porque le baja la cabeza y por consiguiente le hace sentir el bocado. Además, acerca su hombro exterior y lo estrecha hacia adelante y por medio de la cincha deja su grupa amplia. También trabaja y flexiona los hombros extremadamente. Cuando habla de hombros son las espaldas. Pero la grupa queda entonces elevada porque el caballo se mueve dentro de la vuelta y se extiende libremente por fuera. Son palabras casi textuales del propio Cavendish. La rienda del cabezón está fijada al pomo, cuando se habla del pomo, fijada al pomo de la silla, como se ven en las láminas. Se trabaja la grupa y los hombros juntos al paso con la grupa o la cabeza hacia el pilar, pero de una manera diferente a la anterior que antes, porque aquí se debe utilizar la rienda hacia adentro y la pena hacia afuera. Es otra variedad de su método. Yo les dije al comienzo que su metodología es muy reiterativa, algunas cosas y lo vuelve a repetir y lo hace sobre un mismo tema. Para poner la grupa en el pilar y trabajar al paso con la pierna y la rienda contraria, que debería estar sujeta al pomo de la silla de montar. Bien interesante en todos los maestros que hemos analizado ahora el concepto de la rienda interior y la rienda exterior, cómo se trabaja. Yo trato en todas las charlas hacerles referencia siempre a ustedes que entiendan la importancia de la rienda exterior, que es la rienda de conducción, la interior de colocación. Hacer trabajar la grupa de un caballo frente a su cabeza o sus hombros sobre un círculo es sumamente incorrecto, salvo en caso de extrema necesidad. En cuanto a mí, dice Cavendish, jamás lo permitiría. Cuando la cabeza de un caballo está contra el pilar y el pilar está en el interior de su grupa, esta también está contra el pilar. Y si el pilar está fuera de la grupa, ahora bien, esto es incorrecto en todos los sentidos. Se puede ver en las imágenes que están representadas en su texto en inglés, un poco estos conceptos. Refirámonos un poco a la pirueta. Él dice, la acción de las patas del caballo en la pirueta es muy peculiar, pues al trabajar enérgicamente con la rienda exterior, se tensa la parte delantera y se facilita que la grupa reciba ayuda de la rienda exterior. Esta es la acción de las patas en la pirueta, a la derecha. Al levantar las dos patas delanteras, levanta simultáneamente la pata trasera sin la vuelta. De esta manera, tiene tres patas en el aire a la vez y se apoya únicamente sobre la pata trasera dentro de la vuelta. Hablamos de el posterior interior. Yo hice referencia un poco en la relación de la pirueta en la charla anterior de Plubinel, donde hablamos siempre un poco, y siempre nos fijamos, aquí está marcado el círculo, ¿se fijan? Pero básicamente es que el cabello se mantenga toda esta parte central de su cuerpo dentro del círculo. Y para que esto suceda tiene que tener como eje
el posterior interior, que es el concepto correcto de la pirueta y que tampoco vemos al día de hoy, como la pirueta clásica. Si bien es cierto, él dice, cuando apoya sus 3 patas en el suelo con el hombro exterior, girando rápidamente hacia adentro, mueve en el momento preciso, casi en un solo punto, la pata trasera dentro de la vuelta, estamos hablando del posterior interior, para mantener el círculo. En el momento preciso, dice Cavendish, cuando sus 3 patas tocan el suelo, la pata trasera dentro de la vuelta se mueve para seguir el círculo, pero se mueve como si estuviera en el mismo punto, porque esta pata trasera interior toca el centro, pues aunque se mueve, lo hace casi siempre sobre un solo punto, y solo gira cuando la cabeza del caballo se marea y no puede continuarse en movimiento por miedo a caerse. Adelanta su pata trasera dentro de la vuelta para mantenerse en pie. Estos son exactamente los movimientos y las ayudas de las patas de un caballo en la pirueta. De lo contrario, no podría girar como debiera. Esta larga explicación o este largo texto que les estoy comentando sobre la pirueta, pero nos lleva a extraer algo que es muy simple, que debemos entender. Si bien es cierto, él siempre dice que el punto sobre el cual gira la pirueta es uno solo, que es el centro de esto, y ahí se mantiene, y que se va moviendo en la medida que va girando. Pero se puede adelantar un poco, para poder mantener el equilibrio en el fondo. Es por eso que vemos la pirueta al día de hoy, en la cual lógicamente los posteriores describen un círculo mucho más pequeño que sobre el cual giran los anteriores o el resto del cuerpo del caballo, que esa es la verdadera pirueta. Pero debe ser uniforme, las batidas absolutamente regulares y uniformes, y el caballo totalmente centrado y levantado el tercio anterior y en la incurvación y colocación en la dirección del giro de la pirueta. Todo está dicho por Cavendish y por muchos otros maestros cuando se refieren a la pirueta. ¿Cuánto de esto vemos al día de hoy? Muy poco. ¿Y por qué lo vemos muy poco? Porque no tenemos la metodología de entrenamiento y hemos olvidado el arte ecuestre de cómo preparar un caballo para fortalecerlo, para poder llegar con este grado de flexibilidad, de soltura, al rendimiento de los posteriores debajo de su masa, la fortaleza que debe tener la grupa en la preparación para estos ejercicios. Una buena pirueta requiere mucho más fortaleza que un piaffe o un passage. En el desarrollo me refiero físico de un caballo. Es bueno que entendamos estos puntos. Ahora bien, en la parte final de su libro también habla de los bocados. Hay cierto arte en colocarle a un caballo el freno adecuado según la longitud de su cuello, que es largo o corto, le da una boquilla grande o pequeña, una boca amplia o estrecha, el ojo corto o largo, se refiere al ojo de la palanca, recto o torcido, las ramas son más cortas o más largas, más fuertes o más débiles, la boca más ancha o más estrecha, el ojo más largo, más corto o más torcido, como dice, son las diferentes tipos de palanca. Él hace mucho caso a escritos, como el caso de Plubinel, que tiene más de 50 diferentes tipos de frenos, como se llamaba, lo que ustedes están viendo en la transparencia, pero él hace referencia especialmente a 3 o 4. Pero algo que es importante que él dice, a juicio de los hombres de experiencia, pues creen que un trozo de hierro en la boca de un caballo puede hacerlo sabio. Igualmente podrían creer que un libro en manos de un niño le enseñaría a leer antes de que le mostraran las letras, o que una espuela en los talones de un ignorante bastarían para convertirlo en buen jinete. Sabia reflexión. En los bocados, como dice,
poner la menor cantidad de metal posible en la boca del caballo. Si su lengua es muy grande, la rienda debe ser más ancha. Si es pequeña, la rienda debe ser más estrecha. Pero debe tener cuidado de que el punto de sujeción del bocado nunca esté demasiado cerca de la rienda, pues irritaría la cabeza. Eso se refiere siempre a que la rienda no debe estar muy cerca de la comisura del bocado del caballo. Por eso los bocados simples tienen una argolla grande y de ahí tomar. O las palancas están tomadas desde más abajo. A eso hace referencia. El punto de sujeción debe estar donde corresponde, aproximadamente a un dedo de la rienda de cada lado. Y el bocado debe estar sujeto a las barras a un dedo por encima de las patas de las barras de la palanca. Las ramas más débiles, cuyo extremo, cuando las riendas están sueltas, quedan más cerca del cuello del caballo. Y las más fuertes, las que se extienden hacia adelante desde su cuello. Esto tiene una buena razón, ya que permite una mayor tracción. Es importante que veamos bien. Estos son más o menos, todos son a la Pignatelli, que es este gran maestro napolitano, que es el primero que habla de los bocados articulados, etc. Las condestables son estas, que se refiere a la curvatura de este tipo de palanca. Este es el concepto de condestable que decía bien. Y el caché de la Pignatelli es la articulación, el sketch que les mostré recién, que es esa articulación que se produce acá. En el fondo él habla que estos tres tipos de frenos para él son los más adecuados. Quiero importante resaltar algo que nos deja acá Bendich, que el tratar de pensar que el caballo va a tener mejor resultado porque le cambio o le meto más fierro en la boca, no es cierto. El freno es una parte de un proceso que ya lo hemos visto largamente en otras charlas. El famoso Pignatelli napolitano nunca usó más que bocados sencillos, lo que hacía que los ignorantes se preguntaran cómo podían domar caballos tan perfectamente con tan pocos tipos de bocados. Pero él les explicaba con franqueza que era su ignorancia la que le hacía maravillarse de su arte. Y de igual modo, ese gran maestro de su arte, el señor Pluvinel, alcanzó la fama. El cabezol debe ser amplio y no demasiado tosco. Debe estar forrado con cuero fino doble para que sea más cómoda. Con mi método, rara vez ocurre que un caballo gire la cabeza, se enrede en el bocado o saque la lengua por encima. La libertad a la Pignatelli impide que la lengua se salga, y mientras se trabaja con la vía, con este método, ajustándola con frecuencia, se evitan los demás problemas. Grande enseñanza para los jinetes de adiestramiento, la importancia de ajustar la brida. Bueno, ahora la regulación moderna tiene claras regulaciones de las medidas de las camas, el ancho, el grosor, etc. Incluso el tipo de metal que debe tener en la boca. Hoy está todo muy regulado, la cadenilla, cómo debe oscilar la palanca. Les recuerdo que antiguamente los frenos, como los mostré recién, no tenían bocado y palanca, era un solo, se llamaba el freno, que constituía completo lo que se colocaba en la boca. La lámina muestra un poco a este maestro Pignatelli. Decía Cavendish, debes saber que el arte de la horsemanía no puede resumirse en un proverbio, ni en un breve aforismo, ni reducirse a un verso, ni caber en la brevedad de un anillo. Tampoco puede existir un remedio universal como tantos que existen en este arte, del mismo modo que no existe una medicina universal para todas las enfermedades, ni un ungüento para todas las heridas. Es cierto que algunos sueñan con una medicina universal, a la que llaman la piedra filosofal, pero me temo que esto es solo un sueño. Esto está dentro de la parte final de su libro y lo creí muy oportuno por dárselo a conocer a ustedes.
no hay recetas mágicas. No vamos a encontrar en ninguna de mis charlas, en todo lo que les he comentado de los grandes maestros, incluso en mis publicaciones de entrenamiento que he hecho hasta el día de hoy, o la cantidad de libros que he publicado, recetas magistrales. Es creer en un proceso y tener herramientas que provienen desde el conocimiento del arte ecuestre, de la verdadera finalidad del arte ecuestre, en beneficio de este noble animal que tanto queremos, el caballo. Todo esto obedece a procesos, diferentes metodologías. Hoy día estamos analizando a Cavendish con uno de sus métodos, como vimos a Pluvinel, a Brugha, a Grenier, al propio Grisón antes, y otros que veremos más adelante. Crean en los procesos. Y tal como él dice, la piedra filosofal. No es cierto, todo eso es un sueño. Creer en los procesos y estudiemos sobre todo estos temas. Algo que Cavendish les dice a los jinetes: he amado, practicado y estudiado este arte de la equitación desde mi juventud, dedicándole mucho tiempo con placer, pues no hay ejercicio tan bueno ni ninguno que goce de mayor honor y dignidad que el de montar a caballo, siempre que un jinete cabalgue con destreza, lo cual no puede hacer a menos que domine el arte. Sin él nada parece tan ridículo, tan torpe, tan irregular como un hombre a lomos de un caballo. Veamos una prueba de adiestramiento o incluso de salto, veamos qué tanto arte hay en el montar que estamos presenciando el día de hoy, donde no nos referimos a estos grandes conceptos que no fueron expresados hace siglos atrás. Otro elemento que nos dice: en la equitación, como en otras cosas, la regularidad es bella, mientras que la distorsión y la compulsión carecen de gracia. Además, en la equitación hay una elegancia que parece natural, aunque procede del arte. Así, aunque un jinete perfecto cabalga con arte, se siente más natural que adquirido por la práctica, y hace que su caballo parezca una criatura creada únicamente para ser conducida, gobernada y montada por el hombre. Les comenté en otra charla o libros, en los Juegos Mundiales de Kentucky, 2000 y tanto atrás en los Estados Unidos, ver montar a totilas con Edward Gall, y cuando uno analizaba sus notas, las notas mejores no estaban en los cambios de pie cada batía, los 10 que él sacó, la mayoría de ellos estaban en transiciones, entrar alto, saludo, alto, retroceder, salir al pasaje, en transiciones, verdadero arte. Y siempre nos hemos referido mucho a Totila como uno de los grandes caballos, sin duda, pero siempre le he agregado, pero el jinete. Ese es un jinete que en lo particular me vanaglorio de haber tenido la oportunidad de haberlo visto, y visto de cerca, y ver su entrenamiento con ese maravilloso caballo, que ha alcanzado uno de los más altos puntajes. Pero no me refiero solo a eso, por los logros que él tuvo, sino la forma, como el arte estaba presente en la ejecución del ejercicio y en la preparación de su caballo. Eso es lo interesante. Quien no sea un jinete perfecto jamás podrá cabalgar con gracia ni destreza. Y nadie puede ser perfecto en este arte a menos que lo aprenda en el manege, en el picadero. A eso se refiere. Porque eso le proporciona una verdadera y firme destreza, una mano firme, un talón que se mueve en el momento justo, una postura libre y un poderoso dominio que controla su caballo. Sin todo esto, uno no puede ser un buen jinete, ni cabalgar con audacia, ni por placer, ni en la guerra, ni para complacer a los demás, ni con satisfacción personal. Señores, la base, lo he reiterado tanto, la base está en la preparación del jinete. Preparemos buenos jinetes
para que luego podamos tener buenos caballos. Es cierto, entiendo, a un jinete nuevo con un caballo de escuela, que lo sepa todo para que lo aprenda mejor. Pero tenemos la certeza que esa preparación fue la mejor. O preparamos un jinete con diferentes tipos de caballos para que el jinete aprenda. Realmente se produzca esa comunicación, el afectivamiento que debe haber entre jinete y caballo. Y con el solo hecho de percibir o indicarle lo que debe hacer el caballo lo ejecute. Gran concepto que lo he tratado de transmitir toda mi vida. No es mejor jinete aquel que hace todo con su caballo, sino aquel que puede hacer que su caballo lo haga todo. Siglos atrás el propio Cavendish lo está diciendo. La importancia de preparar a los jinetes. ¿Cuánto caballo se pierde en el mundo al día de hoy por malos entrenamientos? Por entregarle esta responsabilidad a gente no bien preparada. Bueno, este es uno de los objetivos principales de esta charla. Observaciones finales de Newcastle sobre el uso de la espuela. La espuela es la que llevamos ayuda, porque no es tan violenta como una corrección, y eso lo convierte en una ayuda, ni tan brusca como un pellizco, sino que prefiere el término medio. Si no obedece suficientemente la pierna que lo toca o está muy cerca, se debe mover la pierna como si le fuera a dar la espuela, pero tocándolo con mucha suavidad, solo para que la perciba. Esto es lo más delicado que se hace con la espuela. Le hace obedecer y avanzar. Miren el tipo de espuela que se usaba en esa época. Imagínense lo que era espuelear fuerte un caballo, era romperlo, herirlo de inmediato. Por eso es solo para tocarlo. Ideas finales de Newcastle. Si uno piensa, como afirma el famoso filósofo Descartes, a quien apoyó Newcastle, de todos los animales sería imposible enseñarle lo que debe hacer, pero con la esperanza de recompensa y temor al castigo, cuando ha sido recompensado o castigado, piensa en ello y lo retiene en su memoria, porque la memoria es pensamiento y forma un juicio por lo que es parte de lo que está por venir, lo cual de nuevo es pensamiento. Tanto es así que obedece a su jinete, no solo por temor a la corrección, sino también con la esperanza de ser querido. Muchos caballos naturalmente buenos caen en manos de malos fabricantes que los arruinan. Ellos y muchos malos son mejorados por buenos maestros. Me gustaría ausentarme para ver gente estúpida, cuando allí, golpeando a un niño, podían enseñarle a leer. Son conceptos extraídos de los textos del propio Cavendish. Bien, señores, he tomado tiempo bastante largo, he tratado de resumir los temas más importantes, pero algo importante a reflejar en esta charla. Vemos que hay nuevos métodos, hay un padrón común, poco a poco se está dejando de lado el castigo, la brusquedad con el caballo, y a través de diferentes métodos que se van buscando, esto del cabezón, de la rienda tipo alemana, etc., van apareciendo nuevas cosas, y que poco a poco, con mayor entendimiento, con mayor cultura ecuestre, se van perfeccionando, modificando, hasta llegar al entrenamiento al día de hoy. Pero algo muy importante, este es un conocimiento que todo amante del deporte ecuestre en cualquier disciplina debe tener, y por eso nos esforzamos para llevar adelante esta charla. Estimados amigos, muchas gracias y nos encontraremos en la siguiente charla.